Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta: el drama, el romance y los secretos del mundo del espectáculo turco. Exactamente, hoy vamos a hablar de Hande Erçel, Kerem Bürsin y un posible triángulo amoroso que nadie esperaba. Prepárense para un chisme jugoso, lleno de giros inesperados, rumores confirmados a medias y mucha especulación. Pero antes de que empecemos a desmenuzar cada detalle, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Ya saben que aquí siempre les traemos lo más caliente del panorama turco. ¡Vamos allá! Bien, adentrémonos en este culebrón que parece sacado de una telenovela. Como todos sabemos, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja del momento, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Su romance, nacido en el set de Senkalkapm, Love is in the Air, conquistó a fans de todo el mundo. Eran la personificación del amor, la química era innegable y sus apariciones juntos hacían suspirar a cualquiera. Desde viajes románticos hasta fotos adorables en redes sociales, todo indicaba que su relación era sólida y duradera. Se convirtieron en la pareja dorada de Turquía, un símbolo de éxito y felicidad compartida, llegando incluso a ser bautizados por la prensa internacional como Anker. Para entender la magnitud de su popularidad, debemos recordar el contexto en el que surgió su relación. Senkalkapm se convirtió en un fenómeno global, arrasando en países de todo el mundo, desde España hasta Latinoamérica, pasando por Oriente Medio y los Balcanes. La serie no solo era entretenida, sino que también ofrecía una visión idealizada del amor, del éxito profesional y de la amistad. Hande y Kerem, como protagonistas, encarnaban a la perfección estos valores, y su romance en la vida real reforzaba aún más la fantasía. Recuerdo las interminables horas que pasé siguiendo sus entrevistas, sus publicaciones en Instagram, los vídeos de los fans que recopilaban sus momentos más tiernos. La energía que irradiaban juntos era palpable, y su conexión parecía trascender la pantalla. Su amor era celebrado en cada rincón del mundo, con clubes de fans dedicados a analizar cada detalle de su relación, desde la ropa que usaban hasta la forma en que se miraban. La presión era inmensa sin duda, pero parecían llevarla con naturalidad y gracia. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de perfección estalló. De repente los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular con fuerza. Al principio muchos los descartaron como simples habladurías, producto de la imaginación de algunos fans o la malicia de algunos medios. Sin embargo, a medida que pasaban los días, las señales de alarma se hacían más evidentes. Menos apariciones juntos, menos interacciones en redes sociales y, lo más preocupante, declaraciones ambiguas por parte de ambos. Los fans más acérrimos, aquellos que analizaban cada detalle con lupa, comenzaron a notar la frialdad en sus interacciones, la falta de chispa que antes los caracterizaba. Las especulaciones se intensificaron cuando dejaron de seguirse en Instagram, un gesto que en el mundo de las celebridades equivale a una declaración de guerra. Los medios turcos, siempre al acecho de cualquier escándalo, comenzaron a publicar artículos con titulares alarmantes hablando de crisis, de infidelidades, de desacuerdos irreconciliables. La incertidumbre era palpable, y el silencio de Hande y Kerem solo alimentaba los rumores. Finalmente, la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. El shock fue enorme. Para muchos, su ruptura significó la pérdida de una esperanza, la desilusión de ver que incluso el amor más aparentemente perfecto puede llegar a su fin. Las razones oficiales nunca se revelaron por completo. Se habló de incompatibilidad de agendas, de presiones mediáticas, de diferencias irreconciliables. Pero, como suele ocurrir en estos casos, la verdad completa quedó oculta tras un velo de misterio. Algunos medios incluso sugirieron que el exceso de atención mediática y la presión de los fans habían terminado por asfixiar la relación. La reacción de los fans fue devastadora. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, de incredulidad. Muchos se negaban a aceptar la ruptura, aferrándose a la esperanza de una posible reconciliación. Otros, más radicales, culpaban a los medios, a los fans obsesivos, o incluso a terceras personas que, según ellos, habían intervenido en la relación. El debate era encendido y la polémica estaba servida. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque entra en escena un tercer personaje que añade un toque de intriga a este drama amoroso.
Un nombre que ha estado resonando en los pasillos de la farándula turca y que, según algunos rumores, ese podría haber sido el detonante de la ruptura entre Hande y Kerem. No voy a dar nombres todavía, pero les daré algunas pistas. Este personaje es un actor muy conocido con una trayectoria consolidada y un gran atractivo. No solo eso, también se rumorea que ha coincidido con Hande Erçel en algún proyecto reciente, lo que ha alimentado aún más las especulaciones. Las especulaciones sobre un posible romance entre Hande Erçel y este misterioso actor comenzaron a surgir poco después de la ruptura con Kerem. Algunos medios incluso publicaron fotografías que supuestamente los mostraban juntos en actitud cariñosa. Obviamente estas imágenes nunca fueron confirmadas oficialmente, pero fueron suficientes para encender la chispa de la sospecha y alimentar los rumores de un triángulo amoroso. Las fotos eran borrosas y ambiguas, pero los fans más perspicaces afirmaban reconocer a Hande y a este actor en ellas. La controversia estaba servida. ¿Quién es este actor? Bueno, aquí es donde entran ustedes en juego. Quiero que dejen sus comentarios y me digan quién creen que podría ser el tercer vértice de este triángulo amoroso. ¿Algún nombre que les venga a la mente? ¿Alguna pista que hayan escuchado por ahí? Quiero leer sus teorías. Algunos de los nombres que han estado circulando en las redes sociales son el de Can Yaman, conocido por su papel en Erkencikus, y el de Burak Deniz, quien ya ha trabajado con Hande Erçel en el pasado. Ambos son actores muy populares, con una gran base de fans y un atractivo innegable. Pero, ¿será alguno de ellos el culpable de la ruptura entre Hande y Kerem? Pero volviendo a Hande y Kerem, lo cierto es que su ruptura dejó un vacío enorme en el corazón de muchos fans. Su historia de amor fue tan intensa y pública que se convirtió en un referente para muchos. Verlos separados fue como ver caer un cuento de hadas. Sin embargo, ambos han demostrado ser profesionales y han seguido adelante con sus carreras. Hande continúa cosechando éxitos en la actuación y se ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Ha protagonizado nuevas series y películas, consolidando su posición como una de las estrellas más brillantes del panorama turco. Kerem, por su parte, también sigue trabajando en nuevos proyectos y ha demostrado su talento en diferentes roles. Ha incursionado en el cine internacional, abriendo nuevas puertas y mostrando su versatilidad como actor. A pesar de la ruptura, algunos fans aún mantienen la esperanza de una posible reconciliación. Creen que el amor que sentían el uno por el otro era demasiado fuerte para desaparecer por completo. Y quién sabe, quizás el tiempo cure las heridas y les dé una segunda oportunidad. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto a muchas parejas separarse y reconciliarse años después, así que la esperanza nunca se pierde. La química entre Hande y Kerem era innegable, y muchos creen que esa conexión aún existe. Pero mientras tanto, la pregunta que sigue en el aire es, ¿hay realmente un triángulo amoroso? ¿Fue este misterioso actor el responsable de la ruptura entre Hande y Kerem? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Los rumores van y vienen, pero la confirmación oficial nunca llega. Y es probable que nunca la tengamos. Los famosos suelen ser muy discretos con sus vidas privadas y prefieren mantener ciertos detalles en secreto. Protegen su intimidad a toda costa, y es comprensible. La presión mediática a la que están sometidos es enorme, y cualquier detalle de su vida personal puede convertirse en un escándalo público. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la vida amorosa de los famosos siempre será objeto de interés y especulación. Su popularidad los convierte en figuras públicas y, como tales, están expuestos al escrutinio constante de los medios y los fans. Y en el caso de Hande Erçel, Kerem Bürsin y este posible tercer personaje, el drama está servido. La expectación es máxima, y cada movimiento que hacen es analizado con lupa. Así que ahí lo tienen, amigos. Un resumen de la situación actual en torno a Hande Erçel, Kerem Bürsin y el misterioso triángulo amoroso que ha estado dando que hablar en las últimas semanas. Espero que hayan disfrutado de este chisme jugoso y que hayan podido satisfacer su curiosidad. He tratado de ofrecerles una visión lo más completa posible, basándome en la información disponible y en los rumores que circulan por la prensa turca. En resumen, hemos hablado sobre la historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, su repentina ruptura y los rumores sobre un posible triángulo amoroso con un tercer actor. Hemos analizado las señales, las especulaciones y las posibles razones detrás de esta ruptura.
Y por supuesto, les he pedido su opinión sobre quién podría ser este misterioso personaje que ha puesto patas arriba el mundo del espectáculo turco. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido con este chisme jugoso. Recuerden que aquí siempre les traigo lo más caliente del panorama turco, así que no se pierdan mis próximos vídeos. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. Dejen sus comentarios aquí abajo y cuéntenme sus teorías sobre este triángulo amoroso. ¿Creen que realmente existe? ¿Quién creen que es el tercer personaje en discordia? Quiero leer sus opiniones. No se corten, déjenme sus comentarios más jugosos, sus teorías más descabelladas, sus sospechas más fundadas. Quiero saberlo todo. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles contenido de calidad. Así que ya saben, denle like, compartan y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, la vida es como una telenovela turca, siempre hay drama, romance y secretos por descubrir. Hasta la próxima.